Hello everyone, welcome. I hope you guys are doing great. This time vamos a ver la continuación del video pasado. We're gonna see how to express regrets. ¿Cómo podemos expresar arrepentimientos? Les voy a mostrar a couple of examples, different ways en los cuales podemos expresar arrepentimientos. So pay attention. Let's take a look. The first one. If I hadn't, this is the verb. If I hadn't waved to my friend, the accident wouldn't have happened. Obviously, aquí tenemos the context, right? There was a car crash, and after the car crash, probably la persona empezó a arrepentirse de todo lo que hizo o no hizo. Y que es donde empiezan los regrets. So, as you can see, right here tenemos el regret. If I hadn't waved to my friend, if I had paid more attention, y después tenemos la idea o lo que hubiese sido distinto. The accident wouldn't have happened. As you can see, el regret lleva el past perfect, my bad, past perfect, el que estuvimos viendo el video pasado. If I hadn't waved to my friend. Y después, pues, el wishing result, lo que te hubiese gustado que fuese distinto o lo que hubiese sido distinto en caso de que no hubieses hecho algo. Let's go to the next one. This time, vamos a expresar something that you wanted to do, but you didn't. Algo que querías hacer, pero no lo hiciste. Okay, so let's take a look. ¿Saben cuál es? I should have, or I should have, the traffic rules. I should have followed the traffic rules. Should have followed the traffic rules. Probably the accident could have been prevented. Recuerden, es algo que querías hacer, pero no lo hiciste. Like, I should have studied more. Debí haber estudiado más. I should have talked to her. I should have told him I loved him. I don't know. Regrets. Cosas comunes de las cuales nos arrepentimos. Should have followed the traffic rules. Should have studied more. I should have listened to my mother. Debí haber escuchado a mi mamá. Next. This time, it's a possibility of something different. Es similar a lo que pudo haber sido distinto, lo que podría haber sido distinto. Tenemos un arrepentimiento y que pudo haber sido distinto. I could have handled the situation better if I had followed the traffic rules. Si hubiese seguido las reglas de tráfico, podría haber manejado la situación. You know? So, podemos usar could have como para pensar en esa idea o en eso que hubiese sido distinto de no haber cometido un error o de no haber hecho cierta acción. Que esa acción pues viene siendo el arrepentimiento, the regret. So, esto es como lo posible que hubiese sido distinto. Ahora tenemos esta pequeña frase, I wish. I wish I hadn't shouted at Mrs. Gomez. I wish I hadn't shouted at Mrs. Gomez. Yeah, I wish I hadn't shouted at Mrs. Gomez. As you can see, I wish podemos usar como una manera de introducir el arrepentimiento. I wish I hadn't skipped class. Sería no haberme saltado la clase. I wish I had paid attention. Desearía haber puesto atención. Yo desearía. I wish. Tenemos otra que es similar a I wish, pero cambia en esto. If only I had crossed at the pedestrian crossing. If only I had. So, esto también es un arrepentimiento. So, if only puedes usar en lugar de if only, puedes usar I wish. Y
la misma forma o el arrepentimiento después. If only I had crossed the pedestrian crossing, or I wish I had crossed the pedestrian. I had crossed the pedestrian crossing. There you go. Son diferentes formas de poder expresar un arrepentimiento. Now, aquí tenemos otro ejemplo. Skipped class, got a bad grade. So tenemos pues lo que hiciste. Skipped class, te saltaste la clase y pues el resultado fue que obtuviste una mala calificación. Got a bad grade. Now, podemos empezar con los arrepentimientos. Y lo podemos hacer de todas las distintas formas que vimos. I wish I hadn't skipped class. If only I hadn't skipped class. Ahora mencionamos el arrepentimiento y mencionamos lo que hubiese sido distinto. If I hadn't skipped class, I would have gotten a 10 in the exam. Or, if I hadn't skipped class, I could have gotten a 10. As you can see, I would have, I could have, va siendo más como el resultado que hubiese sido distinto de no haber hecho de lo que se están arrepintiendo. Alright, pero veámoslo un poquito más detallado. Tenemos la primera estructura, I wish, que en español más o menos significa eso, I wish. No cambiará si es algo de lo que tú te estás arrepintiendo. I wish. Después de I wish es importante pues incluir el subject. No sé quién sea el arrepentimiento o de quién te arrepientas que haya hecho algo. Después de el subject siempre va a seguir este auxiliary que es had. Had. Y después de had seguirá el verb en past participle. Seguimos con los verbs en pasado participo y como se dan cuenta, pues también esta estructura es el past perfect, el que estuvimos viendo el video pasado. 3 different examples. I wish I had listened to my mother. I wish you had come to the party. I wish my sister had talked to me. I wish I had listened to my mother. I wish you had come to the party. I wish my sister had talked to me. Todos son arrepentimientos y estamos usando I wish y la estructura del past perfect. Recuerden siempre had y el verb en past participle. También es importante pues no evadir el sujeto. Ahora cuando es negativa, cuando te arrepientes de algo que no hiciste, pues solamente le agregas el not después de had. I wish I hadn't met you. I wish I hadn't met you. I wish you hadn't come to the party. I wish my sister hadn't done this. You see? I wish I hadn't met you, I wish you hadn't come to the party, or I wish my sister hadn't done this. Ahora, use la contracción, pueden unirlo, hadn't. Se recomienda un poco más, se usa más al hablar que al escribirlo, o es en situaciones informales se usa más pues separado, had not, formales. Pero cuando estás hablando con amigos, hablando o texteando con amigos, pues hadn't works perfectly fine. I wish I had met you. I wish you hadn't come to the party. I wish my sister hadn't done this. Vamos con la siguiente frase. If only. Recuerden que if only and I wish podemos decir que es lo... no hay diferencia, solamente son distintas que son distintas palabras o distintas formas de decir algo similar. If only y después el past perfect. Subject had y el verb en past participle. If only I had met you before. Si tan solo te hubiese conocido antes. If only you had studied more. Si tan solo hubieses estudiado mejor o más. My bad. More. If only Emily had arrived earlier. Si tan solo Emily hubiese llegado antes, algo no hubiese pasado. Bueno. If only. Y similar. Vamos ahora con should have. Recordemos que es algo que querías hacer, but you didn't do it. No lo hiciste al final. So I should have listened to my mother, should have studied harder, and should have talked to me first. So es la misma. Ok, entonces viene siendo otra manera de expresar tu arrepentimiento por algo que hiciste o no hiciste. Veamos ahora el ejemplo de algo que no hiciste. No querías hacerlo o no pudiste hacerlo, no debiste hacerlo, pero lo hiciste al final. Should not, ojo,
aquí después de should va el not. Tenemos la contracción que podemos decir shouldn't. Shouldn't. Subject should not have y el verb en past participle. You shouldn't have said that. You shouldn't have said that. I shouldn't have gone. And shouldn't have skipped math. She shouldn't have skipped math. You see? Shouldn't have, shouldn't have, shouldn't have. Well, should have or shouldn't have se traduce más o menos como lo ven ahí. No debiste haber o debiste haber, dependiendo de si es positivo o negativo. Alright. Now, les mencionaba en los ejemplos que vimos al principio que estos dos, would have and could have, en este contexto lo estaríamos más usando como para expresar lo que hubiese sido distinto. ¿Ok? Lo que hubiese sido distinto, el resultado que hubiese sido distinto. Que pues muchas veces sigue después del arrepentimiento. Si no hubiese hecho esto, si hubiese estudiado más, hubiese sacado un 10. Bueno, pues eso podemos usarlos aquí. So remember subject would have y después el verb in past participle. Subject could have y el verb in past participle. Tenemos 3 examples. If I had studied more, I would have gotten a 10. If I had studied more, I could have gotten a 10. If you had listened to your mother, you would have done better. There you go. Son formas de poder expresar nuestro arrepentimiento y lo que nos hubiese sido que fuese distinto o que hubiese sucedido distinto. Now, aquí tengo una situación. So, you went to the mall to Forum, let's say, and you bought a shirt or a t-shirt or some type of clothing. But you didn't have time, no tuviste tiempo y no te lo pudiste probar. You didn't try it on, but you just said, oh, it's okay. I know it fits perfectly. It fits me perfectly, okay? But once you got home, llegaste a casa y tuviste tiempo para poder probártela. Well, guess what? The shirt didn't fit you. So the shirt was too small for you. Y probablemente inician los arrepentimientos. Puedes decir, I wish I hadn't bought this shirt. Te puedes arrepentir de haberla comprado. I wish desearía no haber comprado esta camisa, esta blusa. I should have tried the shirt on. O puedes decir, recuerda, algo que debiste haber hecho, pero pues no lo hiciste. I should have tried the shirt on, pero no lo hiciste. If only I had tried the shirt on. Si tan solo me hubiese probado la blusa, la camisa. I wish I had tried the shirt on. You see? If I had tried the shirt on, everything would have been different. Todo hubiese sido distinto. Y sí, aquí tenemos varias de esas frases que vimos y estructuras para poder expresar regrets de algo que hicimos o que debimos haber hecho. Now, quiero que ustedes traten de pensar cómo quedarían distintos regrets teniendo esta situación. You didn't study, so you failed the exam. No estudiaste y reprobaste el examen. ¿Qué tipo de arrepentimientos se les puede venir? Y si se les vienen algunos, traten de usar esas frases. I wish, if only, if, I could have, I would have. Espero que puedan pensar en algunos y me los puedan comentar. Alright kids, so that's it for today. Remember, pueden mandar mensajes si tienen any doubts, comments, complaints, okay? And siempre pueden volver a ver el video, kids. See you next time.